Queremos determinar los siguientes dos límites de un lado. Antes de hacer este pensamiento, quiero hacer la conexión entre límites de un lado y asíntotas verticales. La línea vertical x igual a es un asíntoto vertical de la gráfica de f de x si el límite como x se aproxima desde la izquierda de f de x es igual a más barra infinito, o si el límite como x se aproxima desde el derecho de f de x es igual a más barra infinito. Así que si cualquiera de estos límites son iguales a más barra infinito, entonces x igual a será un asíntoto vertical. Volviendo a nuestros dos ejemplos, tenemos el límite como x enfoques 2, 3 desde la derecha o desde el lado positivo de 5x dividido por. Aviso: en este caso, la sustitución directa no funcionará porque sustituimos 2, 3 para x en el denominador, nuestro denominador sería 0. Así que hay varias maneras de pensar en este límite. Vamos primero al gráfico de la función. Aviso sobre el eje x, aquí es donde x sería igual a 2, 3. Entonces, si nos acercamos a 2, 3 desde el lado positivo, o desde el lado derecho, nos acercaríamos a 2, 3 desde esta dirección aquí. A medida que nos acerquemos más y más a 2, 3 de esta dirección, observe cómo disminuyen los valores de la función sin acercarse al infinito. Entonces, nuestro límite es igual al infinito negativo, lo que nos dice dos cosas. Primero, el límite no existe. Porque el límite es igual al infinito negativo. También nos dice x igual 2/3 x a Siemens un asíntoto vertical. Volviendo al gráfico, aquí está la línea vertical x igual 2, 3. Donde un asíntoto total vertical es una línea, el gráfico se aproxima pero nunca cruce. Otra manera de determinar este límite sería hacer una tabla de valores aproximados 2, 3 desde el lado positivo. Tan primero 2, 3 como decimal sería 0.6 repetición. Entonces, si nos acercamos a 2, 3 desde el lado positivo hacia el lado derecho, nos acercaríamos a valores que son mayores que 0.6 repetidos. Mirando la tabla de valores, aviso como x enfoques 2, 3 desde el lado positivo o de valores más grandes que 2, 3. Aviso cómo disminuyen los valores de la función sin un límite aproximado al infinito negativo. Entonces, esta tabla verifica nuestro límite. Para el próximo límite, tenemos el límite como x enfoques 2, 3 desde la izquierda o desde el lado negativo de la misma función. Así que ahora volviendo al gráfico, nos acercamos a 2, 3 de esta dirección aquí. A medida que nos acercamos más y más a 2, 3 de esta dirección, observe cómo en este caso los valores de la función aumentan sin límites, ahora acercándose al infinito positivo. Por tanto, esto se acerca al infinito positivo, nos dice que el límite no existe, y también que x igual 2/3 x a Siemens un asíntoto vertical, que ya vimos del primer límite de un lado. Estamos utilizando una tabla de valores que ahora aproximaríamos 2, 3 de los valores que son menores que 2, 3. O desde la izquierda, aviso a medida que nos acercamos a 2, 3 desde la izquierda, los valores de la función están aumentando sin acercarse al infinito positivo. ¿Hay algo más que mencionar? Debemos recordar nuestro estudio de funciones racionales en álgebra, que si encontramos los valores de x que hacen el denominador igual a 0 y no el numerador, esto también nos daría la ecuación del asíntoto vertical. Así que aviso en este caso si fuéramos a configurar 2, 3x igual 0 y resolver para x. Resultaríamos 2 hexanewtones a ambos lados. Y dividir ambos lados por -3. Danos la ecuación del asíntoto vertical x igual 2, 3. Espero que hayas encontrado esto útil.